Saludo, mi nombre es María Vilorio y soy del grupo uno, el cual le tocó exponer, o más bien debatir y hablar sobre el tema, el sistema urinario. En esta parte voy a dar una pequeña introducción de lo que es el sistema urinario en la vida embrionaria. El sistema renal se encuentra, el sistema los sistemas renales se encuentran en una secuencia cráneo-caudal durante la vida intrauterina. Se forman tres sistemas renales que muestran sobre posición discreta, los cuales son pronefros, mesonefros y metanefros. El primero de estos sistemas es rudimentario y carece de función. El segundo puede funcionar por, puede funcionar por poco tiempo durante el periodo fetal temprano. Y el tercero da origen a lo que es el riñón definitivo. Ya hablando sobre esto, podría decir que los pronefros están al inicio de la cuarta semana y está representado por 7 a 10 grupos celulares sólidos en la región cervical. Estos grupos forman lo que son, estos grupos forman lo que son unidades excretoras vestigiales y los neofrotomas que involucran antes de que se formen otros en posición más caudal. A final de la cuarta semana, todo rastro del sistema pronéfrico ha desaparecido. Eh, Está también lo que es mesonefros. Estos, los mesonefros y los conductos mesofrénicos derivan del mesodermo intermedio y desde los segmentos torácicos superiores hasta los lumbares superiores, que podría ser L3, en, está en una fase temprana de la cuarta semana del desarrollo durante la regresión del sistema pronéfrico. Aparecen los primeros túbulos excretores del mesonefro, se elongan con rapidez, constituyen un asa en forma de S y adquieren un ovillo capilar que dará origen al glomérulo, al, glo, al glomérulo en su extremo medial. También eh, está lo que son los metanefros, que sería el riñón definitivo. Es el tercer órgano urinario y aparece en la quinta semana. Sus unidades excretoras se desarrollan a partir del mesodermo metanéfrico y de igual modo se eh, de igual modo que el sistema mesonéfrico da el desarrollo del sistema conducto que difiere que difiere de los otros sistemas renales. Hasta aquí mi parte, le doy la oportunidad a mi compañera Gabriela. Yo les voy a hablar sobre el sistema colector, que es de los conductos colectores del riñón, se desarrollan a partir de la yema uretral. De manera subconsciente, la yema se dilata para formar eh, podis renal primitiva y se divide en porciones. Cada colis forma dos yemas al tiempo que se penetra al tejido metranético y luego se subdivide en 12 o más generadores tubulares del sistema recolector. En el sistema excretor, el extremo de cada túbulo colector recién formado
queda descubierto por un copuchón, queda descubierto por un copuchón de tejido metafrénico. Siguiente, mi próxima compañera. Buenas noches, mi nombre es Nidia y yo le voy a estar hablando sobre lo que es la regulación molecular, del desarrollo del riñón. Bueno, al igual que para la mayor parte de los órganos del cuerpo, la diferenciación del riñón implica lo que son las interacciones epitelio-mesenquima. En este ejemplo, el epitelio de la yema uretral derivada del mesonefros interactúa con el mesenquima del blastema metanéfrico. El mesenquima expresa el WT1, que es un factor de transcripción que permite que este tejido sea competente para responder a la introducción provocada por la yema uretral. El WT1 también regula lo que es la síntesis del factor de crecimiento neurotrópico derivado de la glía y el factor de crecimiento de hepatocitos. En el mesenquima, estas proteínas estimulan la ramificación y el crecimiento de las yemas uretrales. Los receptores de sinasa de tirosina, el RED para el GDNF y el MED para el HGF, se sintetizan en el epitelio de las yemas uretrales, con lo que se establecen vías de señalización entre los dos tejidos. A su vez, las yemas inducen al mesenquima por medio del factor de crecimiento de fibroblastos 2. Y también la proteína morfogénica ósea 7. Esto lo podemos ver en la figura número A, que está acá en la diapositiva. Por otra parte, estos dos factores de crecimiento bloquean la apoptosis y estimulan lo que es la proliferación del mesenquima metanéfico, al tiempo que mantienen la síntesis de WT1. La conversión del mesenquima en un epitelio para la formación de nefronas también está medida por las yemas uretrales mediante la expresión WNT9B y WNT6, que inducen una regulación positiva a los genes PAX2 y WNT4 en el mesenquima metanétrico. El factor PAX2 promueve la condensación del mesenquima para que éste se prepare para la formación de los túbulos. En tanto, el WNT4, hace que el mesenquima condensado experimente epitelización y constituya los túbulos. Esto se puede ver en la figura 16, en la figura 16, en la figura número B, que se ve acá en la diapositiva. Hasta aquí todo, lo dejo con mi compañera Iris. Bien, buenos, mi nombre es Iris Félix y en esta ocasión yo estaré hablando de la posición del riñón. Bueno, tenemos que saber que el riñón en sus inicios, es decir, al comienzo de este desarrollo, va a estar situado en la región pélvica, sin olvidar que este se va a desplazar más tarde a una posición que es mucho más alta. En esta ocasión se va a encontrar a nivel del abdomen. Este ascenso renal se va a derivar de la disminución de la curvatura a nivel corporal y del crecimiento de las regiones lumbar y sacra. Pero también tenemos que tener en cuenta que en la pelvis el metanefro recibe su irrigación arterial de una rama pélvica que es la aorta. Durante su ascenso hacia el nivel abdominal va a ser vascularizado por medio de la región de la aorta en niveles cada vez más altos y sus vasos inferiores suelen degenerar para algunos poder así conservarse. Entonces, como podemos ver en la siguiente imagen, lo vamos a ver, como decía al inicio, a nivel de la región pélvica y después este va a ascender a lo que es la región, como podemos visualizar acá, a la región abdominal.
que es ya donde está la parte del metanefro, que es como le vamos a llamar para ubicarlo. Aquí podemos observar también el cambio de posición entre el sistema mesonéfrico y metanéfrico. El sistema mesonéfrico, que degenera casi su totalidad y solo persisten algunos remanentes en contacto estrecho con lo que es la gónada. Tanto en embriones masculinos como en femenino, las gónadas van a descender original hasta una posición mucho más baja. Ahora, ¿cuál es la función renal? Tenemos que tener en cuenta que la función principal de este órgano, el riñón, es definitiva, que se forma a partir de metanefro, que entra en función cerca de la semana número 12, un punto muy importante y relevante aquí. La orina se va a expulsar de la cavidad amniótica y se mezcla con el líquido amniótico. Este líquido, que es deglutido por el feto, se recicla por los riñones, que va a ser uno de sus papeles principales. Durante la vida fetal, los riñones no son responsables de la excreción de los productos de desecho, toda vez que la placenta cumple con dicha función. Entonces, ya conociendo la posición del mismo y la función también, vamos a pasar a hablar acerca de la vejiga y de la uretra. Durante la cuarta semana durante la cuarta a la séptima semana, para ser más específica del desarrollo, la cloaca se divide en un seno urogenital en la región anterior y el conducto anal en la región posterior. El tabique urorectal es una de esas capas del mesodermo que está ubicada entre el conducto anal, que es el que podemos visualizar aquí detrás, ese conducto anal, esta parte de acá, primitivo y el seno urogenital. La punta del tabique dará origen al cuerpo del periné, un sitio de inserción de varios músculos perineales. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, lo que es que al inicio la vejiga va a estar comunicada con el alantoides, pero cuando el lumen de este se oblitera, el recurrente consiste en un cordón fibroso grueso al que le vamos a llamar uraco. Va a estar más anterior a esta porción. Bueno, más adelante entonces que persiste y conecta el ápice de la vejiga con el cordón umbilical. Ya en el adulto corresponde al ligamento umbilical medio. Y la porción siguiente es un conducto más bien estrecho, que es la porción pélvica del seno urogenital, que es en el varón en el varón va a dar origen a lo que es el ligamento o segmento prostático y a la membrana de lo que va a formar la uretra. Entonces, ya la última parte es el segmento fálico del seno urogenital. Dicha porción muestra aplanamiento lateral y al tiempo que el tubérculo genital va a crecer, esta parte del seno experimenta tracción ventral, desarrollo del segmento fálico del seno urogenital difiere en gran medida entre ambos sexos. Aquí podemos apreciar el desarrollo del seno urogenital para formar la vejiga urinaria y el seno urogenital definido. En esta imagen también vamos a ver que en el varón el seno urogenital está definitivo y se desarrolla para formar lo que es la uretra peniana, que es esta parte que vemos acá en amarillo, uretra peniana. La glándula prostática se va a formar a partir de yemas derivadas de la uretra. Esta parte que vemos acá, la glándula prostática de color más oscuro, puede ser color como naranja. En tanto, las vesículas seminales se van a formar por gemación a partir de los conductos deferentes, que es esta parte azul que vemos acá en la imagen. Bueno, para continuar con esta parte, tenemos que destacar un punto muy importante en lo que es las vistas dorsales de la vejiga y la formación de la misma. En esta parte tenemos que destacar que durante el proceso de diferenciación de la cloaca, las porciones caudales de los conductos mesonéfricos quedan incluidos en la pared de la vejiga urinaria.
Entonces, en vista de esto, vamos a tener en consecuencia que los uréteres al inicio van a presentar evaginaciones de los conductos mesonéfricos que ingresan a la vejiga en forma independiente. Como resultado del acceso de los riñones, los orificios de los uréteres que se van a desplazar en dirección cefálica, los de los conductos mesonéfricos que se van a acercar entre sí para ingresar a lo que es la uretra prostática, y en el varón se convierten en los conductos eyaculadores, que lo vamos a ver esto a nivel ya más adelante de lo que es la próstata. Debido a tantos conductos mesonéfricos como los uréteres se van a originar a partir del mesodermo, la mucosa de la vejiga que se forma por la incorporación de los conductos, que es lo que le vamos a llamar el trígono vesical, que es también va a dar origen a lo que es el mesodérmico. Entonces, el epitelio, por último, de la uretra en ambos sexos se origina a partir del endodermo, un punto muy importante. El tejido conectivo y el tejido del músculo liso circundante van a derivar del mesodermo visceral, y al final del tercer mes del epitelio de la uretra prostática va a comenzar a proliferar y a dar origen a varias evaginaciones que van a penetrar al mesenquima circundante. En el varón, estas yemas constituyen la glándula prostática, y en la mujer va a ser la porción craneal de la uretra que va a dar origen a las glándulas uretrales y a las parauretrales. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Perdón, tenía el micrófono apagado. Eh, Hola, mi nombre es Liz Kelsey Martínez y les voy a hablar sobre la correlación clínica de los tumores y efectos renales. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, Voy a dar una breve introducción bueno, hoy les voy a hablar sobre las correlaciones clínicas entre tumores y defectos renales, que son temas importantes para ciertas alteraciones genéticas. Pueden disponer lo que es el desarrollo de tumores como el tumor de Wilms y a diversas malformaciones congénitas. Vamos a ver cómo estas correlaciones afectan a los pacientes, especialmente a lo que es en la infancia. El tumor de Wilms es un tumor que es un tipo de cáncer renal que generalmente afecta a los niños menores de 5 años, aunque en raras ocasiones también se detecta en el feto. Este tumor está relacionado con mutaciones en el gen WT1 ubicado en el cromosoma 11p3. Síndromes relacionados. Un ejemplo de cómo este tumor se asocia a otras anomalías es el síndrome de Warm. Este síndrome incluye el tumor de Wilms y la aniridia, que es la ausencia parcial o total del iris, gonadoblastomas, que son tumores de las gónadas, y discapacidad intelectual. La causa de todo esto es una microdeleción en el cromosoma 11, afectando tanto el gen WT1 como el gen PAX6, que es el responsable de la aniridia. Otro síndrome asociado es el de Dennis-Drass, que se caracteriza por la insuficiencia renal, genitales ambiguos y aparición de tumor de Wilms. Este síndrome también está relacionado con mutaciones en el gen WT1. Siguiente diapositiva. Ok, defectos renales y congénitos. Está lo que es la displasia y agenesia renal. Las malformaciones renales, como la displasia y la agenesia renal, representan problemas graves que pueden llevar a insuficiencia renal desde la infancia. En el riñón displásico, las nefronas no se desarrollan adecuadamente y los túbulos colectores no se forman, lo que puede llevar una involución del riñón y en los casos más graves a amnesia renal. Esto ocurre cuando la interacción entre el mesodermo metanéfrico y la yema uretral, F, LCAWL1, PAX2 y EYA1, pueden llevar a síndromes como el de Brock o el síndrome renal de coloboma. Un caso severo es la amnesia renal bilateral, que ocurre en 1 de cada 10.000 nacimientos. Siguiente diapositiva. Está la enfermedad renal poliquística. Esta enfermedad renal poliquística es otra patología grave en la que se forman quistes en los riñones. Esta enfermedad puede darse de manera autosómica recesiva o autosómica dominante.
en la forma recesiva afecta a uno de 500.000 nacimientos. Los quistes se desarrollan en los túbulos colectores y provocan insuficiencia renal durante la lactancia o la infancia. Siguiente diapositiva. Anomalías del uréter. Una malformación común es la duplicación del uréter que ocurre cuando la yema uretral se divide temprano en el desarrollo. Esta división puede ser parcial o completa, dando lugares a dos uréteres, uno de los cuales puede drenar de forma normal en la vejiga, la vagina o la uretra. Este tipo de anomalía es resultado de la presencia de dos yemas uretrales durante el desarrollo embrionario, una de las cuales se desplaza de manera anormal hacia abajo, ocasionando el drenaje del uréter en lugares fuera de la vejiga. En conclusión, hemos visto cómo las mutaciones genéticas pueden llevar a tumores renales como el tumor de Wills y una variedad de malformaciones congénitas del riñón, incluyendo la displasia, amnesia general y enfermedades renales poliquísticas. También hemos repasado anomalías del uréter que complican aún más el cuadro clínico de pacientes infantes. Hasta aquí mi parte y esto fue todo en nuestra exposición. Muchas gracias.